motivo de orgullo para la Vega y la región, la Clínica La Concepción. Un servicio de salud humanizado. Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En La Concepción seguimos creciendo para ti. Eso es nuestro compromiso, de nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. Esta Navidad vamos a pintar tu casa, apartamento, negocio, lo que quieras. Aprovecha el especial, el galón de pintura desde 199 pesos. ¡Vamos regalado! Ese colorcito que anda buscando. Vega Pintureca y lo encontrarás. Búscanos en La Vega, Jarabacoa y Bonao. Oye lo que trae. Pintureca en Navidad, Pintureca en Navidad. Vamos a pintar, también a ganar. Vamos a pintar, también a ganar. Pintureca, en pinturas lo tenemos todo. Pero todo, papá. El Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en su propósito de mejoría continua, recibió 3 nuevos ventiladores para la unidad de cuidados intensivos. Realizamos un levantamiento del hospital y una de las prioridades que solicitamos fue la reparación de estos ventiladores y que nos enviaran, mientras reparábamos los 4 que teníamos, otros ventiladores, y en el día de hoy estamos recibiendo 3 ventiladores para que el departamento, la unidad de cuidados intensivos, pueda tener un servicio adecuado. Los mismos fortalecerán tan importante servicio para la salud de nuestros usuarios. Y ya están en camino nuevos equipos que, junto a los ya existentes, vendrán a complementar los servicios de imágenes y laboratorio. Disfruta y vive la naturaleza en el exclusivo residencial Carrera de Palmas, ubicado en la ciudad de La Vega. 24 confortables apartamentos a 5 minutos del centro de la ciudad. Terminación de primera. Proyecto cerrado. Seguridad 24 horas. Gas común. 3 parqueos por apartamento. Amplia área social con piscina y gazebo. Gimnasio, área infantil, cancha de tenis y básquet. Títulos definitivos. Financiamiento disponible. No te quedes sin el tuyo. Separa y múdate ya. Listos para entrega. Residencial Carrera de Palmas. Teléfono 809-242-6500 y 809-980-3186. Residencial Carrera de Palmas. La magia y el atractivo de las Navidades nos hace vivir en tiempo de paz y de felicitaciones para todos ustedes. El staff de Visión Dominicana le desea muchas felicidades, vivan en paz y que sean felices. Que en este hermoso lugar se respire la magia del espíritu navideño. ¿Y por qué se llama Parque Mágico? Porque nos integra, nos da la alegría y nos hace sobre todo fuertes. También hay esperanza, hay un pueblo que confía y un alcalde que trabaja. Con nuestras ideas creativas y el apoyo de nuestros patrocinadores, ponemos una vez más a la disposición de La Vega y de todo el país un espacio idóneo para que todos podamos recrear nuestra niñez, vivir la alegría y los colores y la magia de la Navidad. ¡2! ¡1! ¡0! ¡Feliz Navidad! ¡Pueblo de La Vega! $35
Navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. Vega Real les desea a sus socios, a sus distritos cooperativos, a nuestro personal y al pueblo una feliz unión familiar. Ahorra con alegría y optimismo para que los préstamos hipotecarios de Vega Real hagan realidad la esperanza de tu casa propia. La Navidad es compartir. Es la salvación personal que se convierte en redención colectiva. 35 Navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. En Edenorte ya está disponible nuestra aplicación donde podrás realizar tus transacciones fácilmente desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Regístrate con tus datos personales y número de contrato. Elige la opción de pagos y consulta de balance. Selecciona el método de tu preferencia. Ingresa tu número de contrato. Selecciona la factura a pagar. Procede con tu tarjeta de crédito previamente registrada en nuestro call center. Efectúa el pago y listo. Así de simple. App Edenorte. Disponible para Android. Más información en edenorte.com.do. Buenas noches a todos los televidentes de Visión Dominicana. Muchísimas gracias a las personas que nos prefieran a esta hora de la noche, de 7 a 8 de lunes a viernes, por Red y Canal 6 de Telecable Central. Hoy tenemos la comparecencia del licenciado Ramón Cordero, a quien nos place tener con nosotros para hablar temas tan importantes, nacional e internacional, específicamente a quien damos la bienvenida. Ramón, welcome, porque toda la gente que sabe inglés, aquí hasta el camarógrafo sabe inglés, welcome. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Realmente es un placer para mí estar aquí entre ustedes en este programa tan importante, Hablan los Profesionales. Así es. Ramón, hay temas que en el día a día toman importancia. Y quizás, y sin el quizás, como decía un amigo mío, no sea tan banal, no sea tan simple, tan expedito, tan sencillo. Estamos los asuntos internacionales, Palestina. ¿Qué les parece? Especialmente el caso de ese de Jerusalén. Jerusalén, que le han quitado hasta el embajador, ¿verdad? No sé, lo han llevado de un sitio a otro y a protestar a los Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que la ciudad de Israel es muy importante, lo ha sido siempre. Y ha sido la capital de Israel desde que el rey David arrebató esa ciudad de manos de los jebuseos. Pero tan pequeña en territorio. Sí, pero ten pendiente que detrás de ese territorio hay una leyenda, hay una fabulación, hay un mito y hay también un encuadre místico. Porque esa es una ciudad donde se dice aparecer un ángel con la espada en la mano. Ese es un ángel esa es una ciudad donde originalmente había una fortaleza con subterráneo debajo y manantiales. Y que luego, quien sustituyó a David, que fue el rey Salomón, construyó un templo. Y que según la declaración de David, había sido el mismo Dios que le había solicitado ese templo al rey David, pero que no lo haría él, sino su hijo, debido a que él había derramado sangre, mientras que Salomón, su hijo, era un hombre de paz. Es decir, que no es algo así tan sencillo. Hablar de Jerusalén es hablar si no la ciudad más importante de los últimos 3 milenios, sino la más importante, una de las más importantes. Yo
me identifico con lo que plantean algunos escritores que expresan la ciudad más importante de los últimos tres milenios. ¿Por asunto de religión? Bueno, precisamente, ten pendiente que las civilizaciones más trascendentes, más importantes del planeta, están determinadas por los asuntos de la religión. Por ejemplo, Occidente, ¿qué ha sido lo que ha marcado a Occidente dentro del marco religioso? Ha sido el cristianismo. Porque quiera que tú te voltees y mires, el cristianismo ha marcado a Occidente. Si ve, por ejemplo, el Islam, la cultura islámica ha marcado la civilización del Medio Oriente y se ha metido hasta el Lejano Oriente. Entonces, además la historia, la trayectoria. Por ejemplo, cuando tú coges la historia universal, descubre que cada vez que Israel tenía encontronazo con los imperios, para conquistar a Israel y llevárselo al exilio, había que destruir Jerusalén. Había que destruir el templo. Recuerda, por ejemplo, que Nabucodonosor venció a Israel prendiéndole fuego al templo, porque ese era el símbolo nacional. Y después el templo fue reconstruido y fue de nuevo profanado en los tiempos de Antíoco Epifanes, que hasta llegó a sacrificar un cerdo. Ten pendiente que para el israelita el cerdo es inmundo. Y llevarlo al altar y sacrificarlo, eso era una profanación extraordinaria. Aquí hay gente que no come cerdo. Sí, hay gente que no come cerdo, por ejemplo. Y que no, la celebración dice que eso no debe ser en esta época navideña. Ok, por ejemplo, hay grupos que plantean eso porque ese es otro capítulo y esa es otra historia que tiene una tradición bastante lejana, porque para nadie es un secreto que la Navidad no surge en Jerusalén. La Navidad no surge con el cristianismo. Pero lo que sí surge con Jerusalén y con Israel es la construcción de un templo con un parámetro poco común, donde no entraba todo el mundo. E incluso en la actualidad solamente hay una institución religiosa que tiene la construcción de templos con una mística parecida a eso, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Porque estoy yo mucha gente diciendo, yo fui mormón. Ahora tú le preguntas, ¿tú alguna vez entraste a un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de los mormones? No. Entonces no conoce mormonismo. Porque para conocerlo hay que entrar a un templo. Y ahí no entra todo el mundo. O sea, hay limitaciones. Claro. Y hay condiciones para entrar. No todo el que quiere. Claro. Entonces, ¿por qué razón? Porque consideran. ¿Pero aquí en La Vega tenemos? No, aquí tienen capillas. ¿Capillas? Sí. En República Dominicana solamente hay un solo templo. En la capital. En Santo Domingo. Y el modelo que tiene ese templo es el modelo del templo de Jerusalén. Pero es un templo costosísimo. E incluso ese templo no solamente para República Dominicana, sino para República Dominicana y el Caribe. Oye, qué visión han tenido esa gente. Entonces, para que vea, por ejemplo, que la gente tiene el concepto de templo, pero no el concepto que las escrituras manejan de templo. El templo se entiende que es un lugar sagrado y que las personas que entran allí deben estar en situación de santidad. Deben ser gente consagrada, que crean esos principios. Si usted dejó de creer, no tiene nada que buscar. Y lo que se hace allí, se hace para la eternidad. Entonces, en el templo de Jerusalén, lo que se hacía para la eternidad. Cuando el pueblo, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo. Una vez al año al lugar santísimo, ahí no entraba todo el mundo. Y el gran pueblo era en el patio que se mantenía, no entraba al templo. Eso es sumamente importante que uno lo tenga pendiente. Incluso en una oportunidad, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento arremetieron contra él porque dijeron que había entrado personas extrañas al templo. Y él no había llevado a nadie extraño, pero allí se interpretó, los enemigos de él dijeron que había introducido personas que no eran aptas para entrar al templo. Ahí comenzó. Y eso por poco le cuesta la vida a él. Entonces, esa ciudad de Jerusalén, que ahora el presidente norteamericano ha dicho, instaurado, que va a establecer o que ha establecido la embajada de Estados Unidos allí y que ha creado
ese desorden en Jerusalén, es debido a que en Jerusalén convergen una serie de profecías. Una ciudad que le llega a la destrucción por el pecado del pueblo. Pero luego viene la promesa de restauración. Cuando el pueblo cambia, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo reacciona y retorna a su Dios. Licenciado Ramón Cordero, ¿y quién es o quién serían los encargados o los privilegiados de decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho? Mira, ten pendiente que las instituciones de ese tipo tienen un cuerpo de sacerdotes que entrevistan. Se hacen entrevistas a la persona para luego determinar quién puede y quién no puede entrar. E incluso en el Antiguo Testamento, antes de existir el templo, que existía una especie como de tabernáculo, los hijos de Aarón presentaron sacrificio, dice ahí la Escritura, presentaron un sacrificio desconocido por la divinidad. Y dice que descendió fuego y lo mató en el mismo altar. Yo quiero hacer una pregunta pueril, sencilla. ¿La vida no significaba mucho para esa gente? Fíjate lo siguiente. Por ejemplo... Digo yo, porque sí, de una manera increíble. Mira, lo que ocurre es que si tú coges el Antiguo Testamento desde Génesis, el primer caso que tú te encuentras de la idea de una Jerusalén, que no se llamaba Jerusalén, sino Salem, es cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, que es un personaje prácticamente místico y que entra dentro del marco del mito. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no hay ningún pasaje en las Escrituras, es decir, hasta el capítulo 14 de Génesis, no hay un pasaje que haya mencionado a un tal Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham, que es el padre tanto de los judíos como de los musulmanes y de los cristianos dentro del marco de la fe, le dio diezmo. Tan así que en el libro de Levítico y en el Nuevo Testamento dice que Leví pagó los diezmos en los lomos de Abraham. Entiéndase, 200 años de existir, antes de existir la tribu de Leví, dice que pagó diezmo en los lomos de Abraham. Y ahí está prácticamente la eternidad en la descendencia. Es decir, que Abraham pagó diezmo. Si tú le pagas diezmo a alguien, es porque es superior a ti. Claro, 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 Okay. Claro. Y aquel individuo apareció y dice que era rey de Salem, que significa rey de paz. Rey de paz. Y luego sigue más adelante y te vas a encontrar que cuando el rey David conquista Jerusalén, allí lo que había era una fortaleza. Y él inmediatamente construye un palacio allí, el Palacio Real, y luego allí se construye el templo, pero no lo construyó David sino Salomón. Y allí lo que se realizaban eran cosas que tenían que ver con la vida de santidad del pueblo, de limpieza, de purificación. Incluso había un lugar donde el sacerdote se limpiaba, se lavaba, y había un lugar donde las personas también tenían acceso para lavarse. O sea, se purificaban. Se purificaban y se realizaban sacrificios, había lugares para el sacrificio, pero había un sacrificio que llevaba a cabo el sumo sacerdote, que era el sacrificio una vez al año de expiación, que simbolizaba al Mesías príncipe que había de venir para redimir a su pueblo. ¿Y qué sacrificaban? Sacrificaban desde una paloma hasta un cordero. Nunca un ser humano. O un becerro. El ser humano estaba prohibido el sacrificio de humano, porque eso era propio de las religiones paganas. Vamos, saliendo de un marco un poquito de eso. Entonces, quiero retrotraerme a la historia aquí del vecino país de sacrificio, y se habla del macho cabrío y ese tipo de cosas. Pero entonces, o sea, un gallo le cortaban, ¿verdad?, la cabeza para comérselo, ¿verdad? La sangre caía, se la bebían, ese tipo de cosas.
y igual que en la cabra. Pero veo ahora que allá se usaba eso entonces con palomas, animal y cordero. Sí, pero en Israel sucedía algo muy peculiar. Por ejemplo, estaba prohibido por la ley de que el israelita comiera sangre. Esa sangre era derramada en tierra, por entender que esa era el arma y que solamente los dioses tenían derecho a recibir esa sangre. ¿Por qué? Porque eso era un símbolo. Además, si lo vemos desde el punto de vista de salud, las enfermedades de un animal, el que se come su sangre corre riesgo de contraer esa enfermedad. Por eso hay muchas personas dentro del mundo cristiano que no consumen la famosa morcilla. Yo no como morcilla, yo no como longaniza, yo no como víscera, nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es estudiante en la escuela de Derecho y va al patólogo y van a ver cómo se hace ese tipo de cosas que ponen el cuerpo en una mesa, y cómo se hace, cómo abren aquí arriba, ponen como una Y y sacan todo eso que está allá adentro, lo echan en una fuente. Óigame. Y que esos son purificadores, porque los riñones es un purificador, igualmente el hígado. Exactamente, entonces se lo echan todo ahí, y mi saludo a Felipe Susana, doctor Felipe Susana, patólogo, gran amigo y es profesor. Un médico de primera línea. Entonces, cuando tú ves eso como estudiante de Derecho y ves cómo sacan todos los órganos, o las vísceras, como se dice popularmente, el hígado, el corazón, el vaso, todos los intestinos, gruesos, delgados, y lo depositan aquí, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte para eso. Y después que uno ve eso, dice que usted es como una longaniza, que usted coma morcilla, que usted coma mondongo. Óigame, es duro. Estamos conversando con el licenciado Ramón Cordero, psicólogo. Para mí, uno de los psicólogos más avesados y leídos e instruidos. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, más del contenido de Visión Dominicana. Oliver, tú decides. De orgullo para la fe de la región, la clínica La Concepción, un servicio de salud humanizado. Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En La Concepción seguimos creciendo para ti, es nuestro compromiso. Nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. En esta Navidad vamos a pintar tu casa, apartamento, negocio, lo que quieras. Aprovecha el especial, el galón de pintura desde 199 pesos. ¡Vamos regalado! Ese colorcito que anda buscando. Vega Pintureca y lo encontrarás. Búscanos en La Vega, Jarabacoa y Bonao. Oye lo que trae. Pintureca en Navidad, Pintureca en Navidad. Vamos a pensar, también a ganar. Vamos a pensar, también a ganar. Pintureca, en pinturas lo tenemos todo. Pero todo, ¡papá! El Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en su propósito de mejoría continua, recibió 3 nuevos ventiladores para la unidad de cuidados intensivos. Realizamos un levantamiento del hospital y una de las prioridades que solicitamos fue la reparación de estos ventiladores y que nos enviaran, mientras reparábamos los 4 que teníamos, otros ventiladores, y en el día de hoy estamos recibiendo 3 ventiladores para que el departamento, la unidad de cuidados intensivos, pueda tener un servicio adecuado.
Los mismos fortalecerán tan importante servicio para la salud de nuestros usuarios. Y ya están en camino nuevos equipos que junto a los ya existentes vendrán a complementar los servicios de imágenes y laboratorio. Disfruta y vive la naturaleza en el exclusivo residencial Carrera de Palmas, ubicado en la ciudad de La Vega. 24 confortables apartamentos a 5 minutos del centro de la ciudad. Terminación de primera. Proyecto cerrado. Seguridad 24 horas. Gas común. 3 parqueos por apartamento. Amplia área social con piscina y gazebo. Gimnasio, área infantil, cancha de tenis y básquet. Títulos definitivos. Financiamiento disponible. No te quedes sin el tuyo. Separa y múdate ya. Listos para entrega. Residencial Carrera de Palmas. Teléfono 809-242-6500 y 809-980-3186. Residencial Carrera de Palmas. La magia y el atractivo de las Navidades nos hace vivir en tiempo de paz y de felicitaciones para todos ustedes. El staff de Visión Dominicana le desea muchas felicidades, vivan en paz y que sean felices. Que en este hermoso lugar se respire la magia del espíritu navideño. ¿Y por qué se llama Parque Mágico? Porque nos integra, nos da la alegría y nos hace sobre todo fuertes. También hay esperanza. Hay un pueblo que confía y un alcalde que trabaja. Con nuestras ideas creativas y el apoyo de nuestros patrocinadores, ponemos una vez más a la disposición de La Vega y de todo el país un espacio idóneo para que todos podamos recrear nuestra niñez, vivir la alegría y los colores y la magia de la Navidad. ¡2! ¡1! ¡Feliz Navidad! ¡Pueblo de La Vega! Navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. Vega Real les desea a sus socios, a sus distritos cooperativos, a nuestro personal y al pueblo una feliz unión familiar. Ahorra con alegría y optimismo para que los préstamos hipotecarios de Vega Real hagan realidad la esperanza de tu casa propia. La Navidad es compartir. Es la salvación personal que se convierte en redención colectiva. 35 Navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. En Edenorte ya está disponible nuestra aplicación donde podrás realizar tus transacciones fácilmente desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Regístrate con tus datos personales y número de contrato. Elige la opción de pagos y consulta de balance. Selecciona el método de tu preferencia. Ingresa tu número de contrato. Selecciona la factura a pagar. Procede con tu tarjeta de crédito previamente registrada en nuestro call center. Efectúa el pago y listo. Así de simple. App Edenorte. Disponible para Android. Más información en edenorte.com.do. Estamos en su programa Visión Dominicana de lunes a viernes por Red y Canal 6 de Telecable Central. Hoy estamos tratando un tema que tiene que ver con Israel y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ha hecho una
algunos movimientos, como el asunto de la embajada, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las consecuencias económicas y políticas? Ha declarado, si es que la hay, ha declarado a Jerusalén como capital de Israel, que debieron haberlo hecho antes, porque eso era una promesa de presidentes anteriores, incluyendo Bush, incluyendo a los Clinton. O sea que no es nada nuevo. Incluyendo a Obama. No, es nuevo en el sentido de que este lo ha ejecutado, porque fue una promesa de su campaña. De sus antecesores. Pero los anteriores no cumplieron, él sí cumplió, porque él ha planteado que lo que él ofreció en campaña lo cumple. ¿Y está en eso? Ok. Ahora bien, ¿qué repercusiones va a tener eso? Lo primero es que es una manera de distraer al mundo. Porque todo el mundo sabe que hay un joven presidente en Corea del Norte, una península que se extraña entre Rusia y China, y que el que atenta contra esa península pone en peligro la población china y la población rusa, por lo menos zona de China y zona de Rusia. Entonces, una manera de distraer es crear el conflicto en el Medio Oriente. Allá. Perfectamente. Allá. Perfecto. Otro elemento, este señor que llegó de sopetón a ser presidente, que todo el mundo ponía en duda y cuestionaba y decía que no era posible que este señor llegara, incluso las encuestas todo el tiempo le daban debajo de la señora Clinton. Se equivocaron todas las encuestas. Perfectamente. E incluso hay un artículo en Facebook donde yo planteaba que ese señor era la imagen misma de lo que es el imperio. Es decir, que era lo mejor del imperio. ¿Por qué razón? Es un individuo que no tiene miramiento para enriquecerse a expensas del trabajo ajeno. Ahí están los cuellos rojos. No, ahí hay de todo. Mira, por ejemplo, es un individuo que no tiene problema para arrasar con lo que tenga que arrasar, para seguir lo que dice Richard Scott con respecto al rinoceronte. El asunto es llegar, no importa que tenga que pasar por encima de quien sea. Entonces, son las características del imperio. Entonces, cumplir con el propósito. Perfecto. Haciendo eso, declarar a Israel como la capital, a Jerusalén como capital de Israel, distrae, por un lado, pero a la vez va a fortalecer la economía norteamericana. Y tú me dirías, ¿y en qué? Que dicho sea de paso, subió unos cuantos punticos ahora. Perfectamente. Por ejemplo, un conflicto en el Medio Oriente de esos tres grupos, porque ahí está el Islam, que tiene edificaciones en Jerusalén. Pero él le prohibió la entrada. Está los cristianos, que llevaron a cabo la famosa cruzada en la Edad Media, varias cruzadas para conquistar a Jerusalén. Están los judíos, que su meta es construir un templo como manda, y que debido a la política que se ha estado manejando, eso no es la ciudad de ellos posible. Entonces, una guerra allí de alta magnitud va a activar la industria armamentista de los Estados Unidos. Y esos pulpos se surten ¿de qué? De la guerra. Porque ellos han surgido, justamente se han fortalecido y han crecido en base a la guerra. Y que todas las guerras son comerciales. Ok. Entonces, ellos son uno de los productores de armas. Ok, claro, los principales. Y le venden a los enemigos, y le venden a los amigos, y le venden a todo el mundo. Al que le compre. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, y miren que lo estoy diciendo ahora, este señor va a preparar un terreno para reelegirse. Para reelegirse. ¿Por qué razón? Porque los sectores económicos de Estados Unidos... Le ha dado confianza. Y ese pueblo que está trabajando, quiere trabajar y quiere introducir a los que están sin trabajo en trabajo. Entonces, eso le va a hacer posible a él imponerse. Entonces, de que hay un conflicto en ese territorio, vas a ver y se va a intensificar. Eso nadie lo discute, porque esa ciudad va a ser un verdadero torbellino. Entonces, Trump ha dicho que por una América más fuerte y más poderosa. Déjame decirte lo siguiente. En primer lugar, le echan ese problema a Israel. Además, inactivan los terroristas en América, especialmente en América del Norte y en la misma Europa,
Porque en vez de coger para Europa los terroristas a explotarse, A Oriente. lo hacen allá, en los territorios de Israel, en el seno de Israel y dentro de los mismos cristianos. Porque para nadie es un secreto que el Islam no pasa del todo ciertos sectores del cristianismo. Y los ortodoxos judíos verdaderamente no aceptan al cristiano, o mejor dicho, al Mesías de los cristianos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la interpretación que ellos le dan a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 53, ellos dicen que ese Mesías, ese personaje que se menciona ahí y que los cristianos interpretan como el Mesías que había de venir, no llena los requisitos de esa escritura. En primer lugar, por los cristianos dice que es de una virgen, y dice que es una mala traducción, porque en el hebreo no es una virgen, sino una mujer joven. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que una virgen no ha sido tocada por hombre alguno, mientras que una joven no necesariamente tiene que ser así. Ese es uno de los puntos. Que puede o no ser. Perfectamente, puede o no ser, puede ser o no ser. O no ser. Es decir, que el término virgen, O ser o no ser. entre los hebreos, el término virgen es otro término y no el que maneja el profeta ahí. Si coge el libro de Zacarías, dice que Jerusalén debe ser reconstruida y que los enemigos de Israel lo van a rodear y lo van a llevar a un término que la 2/3 parte va a sucumbir ante ese conflicto y que hay una 1/3 parte que se abrirá, por ejemplo, frente a Jerusalén. Ahí está el Monte de los Olivos, dice que se abrirá para darle paso a los sobrevivientes. Y dice que entonces el Mesías aparecerá y va a instaurar su trono en Jerusalén. Oye bien, es ahí la importancia de Jerusalén con respecto a la promesa y a las profecías que creen los judíos, que predican los judíos y que sustentan parte de los cristianos. Estamos hablando de los creyentes. Estamos hablando de los creyentes, creyentes, como dicen los claro, americanos. de los creyentes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, muchos creyentes son fanáticos. Así es, y están dispuestos a cualquier cosa. Son fanáticos. Por ejemplo, eso tan así, el judío cree tanto en eso, que yo estuve viendo un documental donde se entrevistaba, se hacían las entrevistas a ciertos ortodoxos del judaísmo, y que cuántos hijos, por ejemplo, tenía de promedio de familia. Hay familias ahí que tienen 20 hijos. Esa gente no trabajaban. 12, 8. Y entonces preguntaba, el que entrevistaba, bueno, y entonces, ¿cómo se manejan para atender los hijos? Dice, no, ellos se ponen por turno. Si la esposa es maestra, entonces mientras ella está dando clase, el esposo está atendiendo a los hijos. Y se dedica a atender a los hijos y a estudiar. Porque hay una política en Israel para incrementar, que estudiar. Sí, para mantenerse preparado e incrementar la población. Recuerda que 6 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados. Heil Hitler. Perfectamente. Entonces Israel cree que dentro de ese entorno donde se están desenvolviendo, necesitan llenar su alcoba de hijos. Entonces hay que poblar a Israel. Claro. Y ellos creen en eso, los ortodoxos creen en eso y lo llevan a cabo. No utilizan ningún tipo de método anticonceptivo. Por eso 8, 10 y hasta 20. Sí, aunque sea, hubo un rabino que le dijo al tipo que estaba conversando, dice, aquí he conocido familias con 20 hijos. Es una familia grande. Claro, así es. Entonces, lo que llama poderosamente la atención, por ejemplo, aquí en nuestro país, si retrotraemos esa cultura, ¿verdad?, del rabí, ¿verdad?, el rabino, Ajá. Aquí con un control de natalidad, y China que solamente es 1. Bueno, en China era 1, ya no. Ya China se ha liberado en cuanto a esa parte. Ya. Se ha hecho apertura sobre ese particular y permite. E incluso el médico chino... Ya no hay un permiso que necesitan del Estado. Para tener otro, no. E incluso el médico chino no es dado a decirle qué viene, si hembra o varón, para evitar de que los padres aborten a la criatura. Porque recuerda que cuando se trata de una hembra, la tendencia es abortar.
porque hasta en eso hay discriminación. No, el problema está de que el patriarca es el varón, no la mujer. Y el chino, si tiene que irse fuera a buscar a la mujer, la busca fuera, porque antes de chinos se casan fuera. Y muchos vienen a parir a Estados Unidos. Pero con respecto a lo que tiene que ver con Israel, Israel está claro lo que quiere. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el judío ortodoxo y el judío que no es ortodoxo. Porque hay un judío que se abre a otras civilizaciones, a otras culturas. Licenciado Ramón Cordero, entonces es una jugada maestra del presidente de los Estados Unidos. Sin dudas. Digo, yo lo veo así. Sí. Como una jugada maestra. Claro. Mando el problema al Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Protege la nación a nivel interno, porque los, el continente, porque los terroristas, en vez de coger para acá, lo que van a hacer es concentrarse a combatir allí. Esa es una manera también de distraer, porque para un imperio tan poderoso es una vergüenza que una pulga en el extremo del continente le esté desafiando. Eso se parece como a la lucha de David y Goliat. Así es. Entonces, eso no le queda muy bien al imperio, que permita que un individuo de esa magnitud, prácticamente insignificante frente al imperio, aparentemente. Pero que tiene el apoyo de los chinos. Bueno, los chinos han sabido manejarse en esa situación, y también los rusos. Porque si fuera verdad que tuvieran ellos el apoyo, que estuvieran apoyando abierta, por ejemplo, que estuvieran a favor de la política norteamericana, ellos hubieran obligado a esta gente a claudicar de alguna manera. Es razonable. Pero no lo han hecho. Recuerda que estamos hablando de 1.400 millones que son los chinos y un ejército numerosísimo. Y en el caso de los rusos, más de 350 millones de personas. Entonces, además la tecnología que tienen. No es verdad que la tecnología de la gente de Corea del Norte está por encima de la China o de Rusia. Ramón, el asunto es económico también. Es económico, es político, es estratégico. Y la franja que hay entre Corea del Norte, ¿verdad? Que si los Estados Unidos logran, ¿verdad?, doblegar a Corea del Norte, ¿dónde están? Están del otro lado. Es que hay algo muy importante. Corea del Sur está controlada por norteamericanos. Corea del Norte estuvo bajo el control de los rusos y están independientes. Lograron su independencia. Aparentemente. Sí. Pero que se tenga pendiente que los chinos lograron meter la mano para que Corea esté donde está, Corea del Norte. Entonces lo que se está haciendo con la declaración de Israel como capital, en primer lugar, se cumple una profecía de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento sobre ese particular. Pero a la vez se arma el tremendo conflicto que también establecen los profetas que tiene que armarse. Entonces esto es bíblico, Ramón. Pues claro. La gente que quiere enterarse sobre ese particular, que coja el libro de Zacarías y se va a dar cuenta qué ocurre, qué plantea el libro de Zacarías. Entonces todo lo que se está viviendo está escrito. Fíjate, ten pendiente que te estoy hablando de lo que el creyente entiende y presenta. Por ejemplo, cuando el escritor de aquella novela de ficción escribió que 200, que yo cuánta millas submarina, ni soñaba el hombre con eso. Y que habló también del espacio, no se soñaba con eso. Literatura de ficción. Entonces en la Biblia hay mucha literatura que los antiguos y los creyentes le llaman profecías, que son literatura de ficción. Pero personas que escribieron con visión, con capacidad de interpretar y de ver el futuro. Se adelantaron. Sí, porque un economista, por ejemplo, una persona experta en economía, puede decir que va a pasar aquí en 70 años en asunto económico. Es previsible. Claro. Por ejemplo, Daniel habló de los 70 años que iba a durar el pueblo de Israel en cautiverio y que después iba a ser recogido. Y en los tiempos de Zorobabel y de Josué,
el sacerdote Josué, sucedió aquello y retornaron. Pero luego también el libro de Zacarías plantea de la hecatombe que va a haber en ese territorio de Jerusalén y de cómo en esa situación va a aparecer el Mesías. Por eso es que los judíos no han aceptado a Jesús como el Mesías, porque ellos esperan un Mesías diferente. Ellos esperan un Mesías diferente. Un Jesús diferente. Un Josué, un Jehová, un Yahweh. Porque ahí lo que dice el profeta, lo que habla de, no habla de Jesús, habla de Jehová, de Yahvé o de Yahweh, que se va a entronizar y que va a castigar a los que pelearon contra Israel. Y observa cuál será el castigo. El cuerpo se le va a deshacer a los enemigos de Israel en su propio, es decir, solamente va a quedar el hueso, los huesos. Y la lengua se le va a deshacer en su boca. Oye, qué manera de graficar lo que podría pasar. Sí, eso es lo que dice el autor. Estamos graficando de lo que podría ser. Perfectamente. La lengua se le va a destruir en su deshacer en su propia boca. Es decir, yo estoy citando textualmente lo que dice el profeta. Y toda la parte muscular se va a destruir y va a quedar el esqueleto. Perfectamente. Y dice que los pueblos que no vengan a traer su tributo a ese rey que se va a instaurar ahí, dice que la sanción le será no enviarle lluvia. Eso es una extorsión. ¿Eh? Es una extorsión. Oye, yo te estoy aquí citando textualmente. Que digo yo humildemente, o Okay. sea, desde acá. O sea, te estoy citando textualmente lo que dice el profeta. Lo que dice, lo que está escrito. Sí, el individuo coge a Zacarías y se va a encontrar con eso. Se va con Daniel o va, por ejemplo, con Ezequiel y se va a encontrar con el discurso con respecto a Jerusalén. Hay muchas cosas de las cosas que se plantean ahí que se han cumplido, pero hay otras cosas que están pendientes de cumplirse. Licenciado Ramón Cordero, desde su óptica personal, ¿qué podría pasar ahora con este asunto de Israel? Mira, la gente siempre ha estado hablando de una tercera guerra mundial, que todo por acá. No hace mucho que el Papa dijo que ya esa guerra estaba en acción, dijo el Papa Francisco. Este Papa que tenemos ahora. Perfectamente. Entonces lo que entiendo sobre ese particular es que si lo que la profecía dicen es cierto, observa que estoy diciendo. Si lo que está escrito es cierto y sucediere, perfectamente, ahí habrá una hecatombe peor que la Segunda Guerra Mundial. Por la tecnología. Perfectamente. Imagínate tú, si los que combatieron en contra van a recibir como paga, por ejemplo, la 2/3 partes de Israel va a desaparecer, es decir, va a ser destruida en ese encuentro, en ese combate. Y luego los que combatieron contra ellos van a terminar deshaciéndosele la lengua en su propia boca y su cuerpo nada más dejando el cadáver. Ya te puedes imaginar qué puede implicar eso. Estaríamos hablando de una guerra, de un conflicto que podría dar al traste con que nada más queden edificios parados. Entonces no tendría razón de ser si utilizamos la lógica. No, porque hay una tercera parte que sobrevivirá y hay un rey que se instaurará y que someterá a todo el mundo bajo. Es decir, hay una mentalidad imperialista ahí. Observa, hay una mentalidad imperialista sobre ese asunto. Y es lo que ha hecho este señor, explotar esas creencias, esas ideas, para armar ese muñeco allí. Porque Trump lo que es un gran empresario. Claro, y eso le va a convenir a él porque eso económicamente va a ser rentable. Le va a producir. Tú recuerdas aquella última guerra, pues siempre los Estados Unidos tienen una guerra. ¿Y qué va a pasar con el petróleo para toda esta zona? ¿Y qué cantidad de petróleo tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene mucho petróleo. Y reserva también. Perfectamente. Eso significa que países como este, donde no somos capaces de producir ni siquiera lo que no comemos, eso sería un gran problema, ese conflicto ahí. Ese es un conflicto que afectaría el mundo entero. ¿Y beneficiaría? Esta gente lo han hecho con el proyecto de beneficiarse ellos, pero también a ellos les alcanzaría la hecatombe. Entonces yo digo que no es razonable si utilizamos la lógica. Es que el ser humano no está usando, No no está importa manejándose lo que vaya de a manera, suceder. el capitalismo no se maneja de manera racional, no.
Si el capitalismo se manejara de manera racional, no hiciera lo que hace con los hijos de los obreros, que prefiere que sean analfabetos. La ignorancia es lo peor del mundo. Claro. La ignorancia. Okay. Entonces, ¿cuál es el libro, por ejemplo, ahora mismo que se va a poner en boga con respecto a este tipo de acontecimientos? Es la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento. El primer testamento de la Biblia. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Porque desde Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar la primacía de Jerusalén. Ramón, ¿es cierto que es el libro más traducido? Eso es indiscutible, pero no quiere decir que sea el más leído. No, son dos cosas diferentes. Claro, porque hay quienes dicen por ahí que es el más leído. No, hay cantidad de gente que anda con ese libro debajo del brazo. Aquí, debajo de... Sí, que nunca lo han leído. Y que la portada periódica, aparte de la coloración. Porque me atrevo, mire bien, me atrevo en una encuesta a salir no detrás de las personas que no son religiosos, sino de los que pertenecen a alguna religión. Y si son sinceros, no hay un 5 que la haya leído entera. Una vez, no da varias veces, una vez en su vida. ¿Habrá alguna persona que la haya leído más de una vez? Claro que sí. Porque yo sé que hay gente que, yo soy de la persona que sombrea, anoto al margen, ¿verdad? Okay. Porque muchas veces quizá en una página lo que es más interesante para mí son 2 parrafitos. Ya. Y tú sabes que el cerebro es una aplicación. Ya. Y que cuando yo vengo ahí, el cerebro inmediatamente, los ojos le mandan el mensaje y yo doy hacia atrás cuando yo leí eso. Yo conozco a alguien de muchos años que tiene que haberla leído varias veces, porque ese nada más leía 2 o 3 versículos todos los días, pero en orden todos los días. En el caso de este servidor que está hablando con usted, tiene que haberla leído no menos de 15 veces. Y hay libros de esos que lo he leído, no tengo cuenta de cuántas veces lo he leído. Una pregunta pueril, sencilla. Se dice que si tú lees un pasaje de la Biblia, un párrafo, qué sé yo, un libro, una carta, o el, ¿cómo le llaman? El Evangelio. Lo leíste antes de ayer y lo lees hoy. No es lo mismo. Bueno, es lo mismo si lo Digo, lees. escrito, Sí. dice el mensaje es el mismo. Sí, si lo Pero lees. la interpretación tuya es la misma. Oye bien, si lo lees de la perspectiva vocacional, devocional, va a ser lo mismo. Ahora, si lo lees desde el punto de vista crítico, donde tú constantemente mantienes investigando. Analítico. Perfectamente, tú cada vez podrías encontrar nuevos elementos que no encontraste en la primera lectura. Y eso no solamente en la Biblia, porque es que hay diferentes niveles de lectura. No es lo mismo un individuo que apenas sabe leer y escribir, que se lea la Biblia, a una persona que sea, por ejemplo, licenciado en letras, que lea la Biblia. No van a ver lo mismo. Son ¿no? ópticas diferentes. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, que lea la Biblia una persona que es matemático a un individuo que es periodista que lea la misma Biblia. No va a ver igual. No va a ver lo mismo. No Entonces, si yo la leo, no es lo mismo que la lea un ingeniero. No, no es lo mismo. No. ¿Cuál es más acucioso de los dos? Fíjate lo siguiente, cuando él llega a la construcción del templo de Jerusalén, que está todas las explicaciones de todo, para él esa va a ser una obra maestra. La construcción del templo. Claro. Porque el ingeniero. Claro. Y la construcción, por ejemplo, del arca. La famosa arca de el Noé. arca de la alianza. La construcción, por ejemplo, del palacio real. Es decir, o por ejemplo, si el tipo es bueno en matemáticas, los famosos censos, en estadística, los famosos censos. Entonces va a depender de tus propios intereses que tú vas a encontrar cuando tú lees. Diríamos que es apasionante. Sin duda. Y leer las Sagradas Escrituras. Y yo recomiendo a las personas que la hayan leído que vuelvan sobre ella, y los que no la hayan leído que intenten leerla desde Génesis hasta el Apocalipsis. 30 segundos, Ramón, porque el tiempo se acabó. Tú dirás que es tan rápido. Agradecer a cada uno, a ustedes por haberme invitado y al público que nos ha estado escuchando por su atención. Espero que en un próximo encuentro podamos traer un tema de tanto interés como este.
Gracias. Despedimos el espacio correspondiente a esta noche con la frase del insigne maestro Pedro Enrique Sureña, quien dijo lo siguiente: solo la cultura salva a los pueblos. Y yo agrego la palabra más hermosa del diccionario castellano. Gracias y feliz resto de la noche. Estás